Bueno, buenas noches a todos. Lamento que haya sido tan conflictiva esta charla. Y bueno, vamos a tratar de que sea corta, así todos estamos cansados. En la clase de hoy, nosotros nos vamos a referir al tema de las diarreas crónicas. El tema de las diarreas crónicas es un tema ya en la clase anterior, el doctor Busaí se refirió a las diarreas agudas y la doctora Berea al plan de hidratación, habló sobre la epidemiología, la etiología, fisiopatogenia y el tratamiento de las diarreas agudas. Yo me voy a referir al tema de diarreas crónicas, pero no me voy a referir en esta clase, vamos a dividir el tema de diarreas crónicas en dos clases. En esta primera clase nos vamos a referir principalmente al enfoque diagnóstico de las diarreas crónicas, para después hablar específicamente de algunas de las patologías más comunes que tenemos en pediatría causantes de las diarreas crónicas. Bueno, al hablar de diarrea, ¿no es cierto?, la definición operativa más común o más utilizada del término diarrea en pediatría y en pediatría y en cualquier... es el aumento en el número de la frecuencia, el aumento, o sea, en el número de las deposiciones, o sea, de la frecuencia, del volumen, o sea, de la cantidad y del contenido líquido de las defecaciones, o sea, de la consistencia de las defecaciones. Lógico, con respecto al hábito usual de cada individuo. Las diarreas agudas, de las cuales habló el doctor Busaí en la clase pasada, son aquellas diarreas que tienen una duración hasta 15 días. Pero si dicha diarrea aguda se prolonga en el tiempo, de entre 15 a 30 días, podemos hablar de una diarrea prolongada. Y si se prolonga más de 30 días o se repite varias veces en el transcurso del tiempo, nosotros podemos hablar de que las diarreas son crónicas. Por eso, decimos que las diarreas crónicas son las alteraciones en las deposiciones, ya sea por aumento en la frecuencia, como dije, en el número de las deposiciones, en el volumen, la cantidad, o en el contenido líquido, que es la consistencia, por más de 30 días, se repite reiteradamente en el transcurso del tiempo. En cuanto a las diferencias, o sea, acá vamos a hablar de la fisiopatología, pero refiriéndonos a una serie de alteraciones, ¿no es cierto?, que pueden alterar el intestino, ya sea funcionalmente o estructuralmente, y que pueden ser causantes de diarrea crónica. Nosotros sabemos que para que se produzca la absorción y la digestión de los alimentos, necesitamos la integridad anatomofuncional del intestino. Cualquier alteración en la estructura o en la función del intestino puede provocar diarrea. Y tenemos ciertas condiciones, ¿no es cierto?, que se pueden dar y pueden ser causa de diarreas, entre ellos la alteración de la longitud del intestino. Nosotros sabemos que el intestino, más o menos aproximadamente, el intestino delgado del recién nacido mide aproximadamente 2,5 metros. El de 1 año aproximadamente 3,5 metros, el de 6 años 4,5 metros y el de 10 años aproximadamente 6 metros. Y puede estar afectado esta longitud del intestino, ya sea por patologías congénitas, como por ejemplo la atresia de intestino, o por patologías adquiridas, como por ejemplo las patologías que van a ocasionar un trastorno que va a requerir la resección de una parte del intestino, como por ejemplo enfermedades como la enterocolitis necrotizante. Yo no me voy a poner a hablar de patologías específicas, voy a acotar algo acerca de algunas patologías, pero en esta parte no me voy a referir a patologías específicas. Pero la enterocolitis necrotizante es una patología que se da preferentemente una patología del recién nacido, sobre todo pretérmino y de bajo peso, que se caracteriza, ¿no es cierto?, por alteración, edema, ¿no es cierto?, ulceración y necrosis de las asas intestinales, ¿no es cierto?, sobre todo por diferentes causas. Y hablamos que es una patología prevalente del recién nacido pretérmino, el de bajo peso,
porque presenta ciertas condiciones que lo hacen más vulnerables, ¿no es cierto? Como por ejemplo, el recién nacido pretérmino está sujeto a situaciones de hipoxia que pueden provocar isquemia intestinal, la inmadurez intestinal, entonces está más predispuesto a este tipo de patología. Y la enterocolitis necrotizante puede tener, ¿no es cierto?, el tratamiento puede ser clínico, pero si se produce la necrosis de las asas intestinales o perforación de las asas intestinales, va a necesitar la resección de parte del intestino y va a disminuir la longitud del intestino, por lo tanto también va a disminuir la longitud de absorción. También otra patología que puede provocar la resección de una parte del intestino es la invaginación intestinal, por ejemplo, que es cuando se introduce una asa intestinal en su porción subyacente, ¿no es cierto?, provocando un síndrome de oclusión intestinal y compromiso e isquemia de la pared de la asa intestinal, provocando necrosis, perforación y también llevando a la extirpación de un segmento de intestino, disminuyendo así la longitud del intestino. Entonces hay una serie de causas que pueden, ¿no es cierto?, alterar la longitud del intestino. Yo he dado algunas. Ustedes pueden recurrir a la literatura y buscar un montón de otras causas que pueden alterar la longitud del intestino. Entonces, la mala absorción va a depender de la longitud de intestino que se haya extirpado, así también como la localización, es decir, qué parte del intestino se ha resecado. Por ejemplo, si es la parte de la zona de yeyuno ilio, que es la zona donde mayor parte del intestino delgado, donde se produce la mayor absorción de nutrientes, de nutrientes y electrolitos y minerales, ¿no es cierto?, vamos a tener, va a repercutir mayor en el estado nutricional del niño. Después otra de las cosas que pueden alterar la estructura o función del intestino es cuando se altera la superficie de absorción del intestino, como por ejemplo cuando se produce la atrofia del enterocito, de la pared intestinal, de las vellosidades intestinales, como la enfermedad celíaca. Al atrofiarse disminuye la absorción a nivel intestinal. Otras alteraciones hay alteraciones de la motilidad intestinal que pueden provocar diarreas crónicas. Recordemos que la motilidad intestinal depende de muchos factores neurológicos, de factores musculares, endocrinológicos, la presencia de ciertas toxinas, ¿no es cierto?, que pueden alterar la motilidad intestinal, o alteraciones del medio interno. Una diarrea crónica muy común por alteración de la motilidad intestinal es el colon irritable. También la alteración de las secreciones pancreáticas y biliares pueden provocar diarreas crónicas. Dos ejemplos típicos de diarreas por alteración de la secreción pancreática y biliar es la mucoviscidosis o enfermedad firoquística del páncreas y la atresia de las vías biliares. Recordemos que la alteración de las secreciones pancreáticas intervienen en la digestión y absorción de las proteínas y de las grasas, y los ácidos biliares también. Recordemos que las grasas necesitan solubilizarse para ser absorbidas, y la falta de estas enzimas, ¿no es cierto?, o de los ácidos biliares pueden imposibilitar la absorción de las grasas y provocar diarreas esteatorreicas. Otra de las causas que puede provocar diarreas crónicas es cuando hay un sobredesarrollo bacteriano a nivel de las asas intestinales, ¿no es cierto?, que van a provocar el sobredesarrollo bacteriano va a afectar, ¿no es cierto?, los hidratos de carbono, va a afectar las sales biliares, provocando cuadros de diarrea crónica. Enzimas y hormonas. Hay ciertos enzimas u hormonas que son segregadas a nivel de lo largo del trayecto del tracto intestinal, que pueden alterar la motilidad intestinal y provocar diarreas crónicas. Ciertos tumores como bipomas, ¿no es cierto?, el tumor carcinoide, el gastrinoma, son tumores, por ejemplo, el gastrinoma es un tumor producido por las células novetas del páncreas, es un tumor maligno que tiene la particularidad de producir gastrina. La gastrina estimula la secreción de ácido por las células parietales del estómago, lo cual, ¿no es cierto?, va a provocar la presencia de úlceras
en lugares anormales del estómago, que normalmente no se presentan en el estómago, dando el famoso síndrome de Zollinger-Ellison. Entonces, esta producción ácida exagerada, ¿no es cierto?, va a inactivar las enzimas pancreáticas, imposibilitando la digestión. También el lipoma es otro tumor causante que produce el péptido intestinal vasoactivo, dando diarreas de tipo acuosa, el famoso cólera pancreático. La integridad del enterocito es fundamental para recordemos que en el enterocito va a formar una serie de enzimas que intervienen en la digestión de los alimentos, ¿no es cierto? Sobre todo los hidratos de carbono, la lactasa, la maltasa, la isomaltasa, la sacarasa, son enzimas que son producidas por los enterocitos y van a intervenir en el desdoblamiento de los hidratos, la digestión de los hidratos de carbono para su absorción. La alteración del enterocito, ¿no es cierto?, puede afectar la absorción de los hidratos de carbono y se causa también de diarreas crónicas. Las causas, la integridad del enterocito puede estar afectada por causas infecciosas, postgastroenteritis. Por eso se habla, ¿no es cierto?, de cuando, por ejemplo, tenemos una infección bacteriana en el intestino que afecta el enterocito, se afecta la absorción de los hidratos de carbono, y que a veces hablamos que esa afectación en forma temporaria, hasta tanto se recupere la flora intestinal, se recupere el enterocito y vuelvan a la normalidad el enterocito y pueda, o sea, digerir, ¿no es cierto?, los hidratos de carbono nuevamente en forma adecuada. La clorhidrorrea congénita es una alteración también a nivel del enterocito que impide la absorción del cloro, el cual se elimina junto con el bicarbonato de sodio y agua, provocando diarreas acuosas. Esta es una afectación, la clorhidrorrea congénita es una enfermedad congénita. La integridad del sistema inmunológico. Recordemos que el intestino, ¿no es cierto?, procesa macromoléculas provenientes de los alimentos. Entre ellos, por ejemplo, procesa macromoléculas provenientes de las proteínas de la leche de vaca. Me refiero a eso porque es una de las diarreas crónicas más frecuentes en el niño, ¿no? Bueno, acá esta es para ilustrar un poco lo que estuve diciendo, las causas de intestino, invaginación intestinal, ahí vemos cómo se proyecta una porción del intestino en la porción subyacente del otro, esa es la invaginación intestinal, la atresia, acá abajo la enterocolitis necrotizante, donde vemos la distensión abdominal, una distensión abdominal dura, ¿no es cierto? La tríada clásica de la enterocolitis necrotizante es el residuo gástrico, las deposiciones sanguinolentas y la distensión abdominal. Acá vemos las asas necrotizadas, ¿no es cierto?, que se presentan en la necrosis, la enterocolitis necrotizante. Y esta es una radiografía donde se ve la distensión de las asas intestinales, vemos el signo el edema de la mucosa intestinal, vemos también la invasión de las bacterias, porque dijimos que la enterocolitis necrotizante es una enfermedad que se caracteriza por el edema, la ulceración y necrosis de la pared intestinal, con posterior invasión, puede haber invasión bacteriana de las lesiones ulcerosas de la pared intestinal y provocar la presencia de neumatosis intestinal, que es un signo característico en la enterocolitis necrotizante. Esta es otra para ver un poco las imágenes, miren, las microvellosidades intestinales, ¿no es cierto? La pared intestinal está formada por la serosa, la capa muscular, circular y longitudinal, y las microvellosidades. Acá vemos las células, los enterocitos recubren a esas microvellosidades, o sea que la extensión de absorción de la pared intestinal, si yo la extendiera, es muy amplia. La clasificación de las diarreas crónicas, tenemos distintos tipos de clasificaciones de diarreas crónicas, los podemos clasificar de acuerdo a las características de las heces. Un poco, yo voy a hablar de esto para ver cómo después hago el enfoque del paciente que viene con una diarrea y que yo sospecho que es una diarrea crónica al consultorio.
Las diarreas crónicas, la clasificación las podemos clasificar por las características de las heces. Y bueno, de acuerdo a las... Y después por el mecanismo fisiopatológico es otro tipo de clasificación. De acuerdo a las características de las heces pueden ser heces acuosas. Y al tener heces acuosas ya me está orientando en un determinado tipo de patología. O pueden ser heces grasas, ¿no es cierto? Las heces grasas ya me están orientando a otro tipo de patología, y heces sanguinolentas. O sea que de acuerdo a las características de las heces, yo ya me puedo estar orientando a un determinado tipo de diarrea o un determinado mecanismo fisiopatológico. Y después tenemos, de acuerdo al mecanismo fisiopatológico, las diarreas crónicas, las podemos clasificar en diarrea osmótica o diarrea secretora. Las diarreas osmóticas se deben principalmente por la acumulación de solutos no absorbibles a nivel del intestino, lo que aumenta la presión osmótica dentro del lumen intestinal con retención de agua y electrolitos. Por eso las diarreas de tipo osmótica son diarreas acuosas abundantes, ¿no es cierto? Esto puede ocurrir en cualquier, por ejemplo, etiología, como dije recién, que produzca un daño difuso de la mucosa, ¿no es cierto?, alterando las enzimas que se encuentran en el enterocito, sobre todo, por ejemplo, las enzimas que digieren los hidratos de carbono. ¿Y qué pasa? Al no existir estas enzimas, los hidratos de carbono no se absorben, permanecen en el lumen intestinal y producen un aumento de la presión oncótica con retención de agua y electrolitos, provocando de esta forma diarrea. Otra de las, por ejemplo, la ingestión de solutos no absorbibles, muchas veces en los niños se debe a la ingestión de jugos hipertónicos, ¿no es cierto?, que también aumentan la carga de solutos no absorbibles en el lumen intestinal, provocando diarreas. Estas diarreas se caracterizan porque las diarreas osmóticas, si yo ceso, o sea, si dejo de incorporar los solutos no absorbibles, es decir, si yo retiro de la dieta, los solutos pueden llegar a no ser absorbibles y causar este tipo de diarrea, la diarrea cede. O sea que si hago reposo gástrico, la diarrea cede. En cambio, ocurre lo diferente en las diarreas secretoras. Las diarreas secretoras, acá se debe por una secreción activa de agua y electrolitos por parte de la mucosa intestinal. Ocurre esto, por ejemplo, en diversos tipos de diarrea, como por ejemplo las diarreas infecciosas, donde los gérmenes producen enterotoxinas, ¿no es cierto?, que van a provocar la secreción activa de agua y electrolitos a nivel del intestino, de la mucosa intestinal, o enfermedades congénitas del metabolismo de agua y electrolitos, como dije recién, la clorhidroderrea congénita, ¿no es cierto?, también es un tipo de diarrea secretora, o la estimulación por parte de diferentes sustancias o secretagogos que producen ciertos tumores que actúan a nivel del intestino provocando la secreción activa de agua y electrolitos a nivel intestinal. Bueno, lo importante es que esto es más o menos para orientarnos, si llega un paciente a nuestro consultorio, poder saber qué es lo que hacemos, cómo lo enfocamos, ¿Qué tenemos que buscar cuando tenemos un paciente en nuestro consultorio con diarrea crónica? Lo fundamental en un paciente que viene a nuestro consultorio y nos dice que presenta, la mamá dice que presenta una diarrea, que hace mucho tiempo que la tiene, que dura, hace más de un mes que la tiene, o que la presenta varias veces en el tiempo, es decir, que presenta diarrea, desaparece, vuelve a presentar diarrea, desaparece, o sea que se presenta varias veces en el tiempo, ¿no es cierto? Yo puedo estar pensando en que nos encontramos frente a un caso de diarrea crónica. Por eso la anamnesis, ¿no es cierto?, y el examen físico en el paciente que consulta por diarrea crónica es lo más importante, porque es lo que nos va a orientar, nos va a dar la orientación hacia qué es lo que tengo que buscar. Vamos a hacer en la anamnesis tener bien en cuenta los antecedentes perinatológicos, la edad de gestación, el peso de nacimiento, porque dijimos que, por ejemplo, los niños pretérminos, los niños de peso bajo al nacer, tienen mayor predisposición a patologías que pueden provocar resección de intestino, como la enterocolitis necrotizante, como dijimos. Si eliminó meconio, porque el retardo en la eliminación del meconio puede estar relacionado con una enfermedad que produce también diarreas crónicas, como es la enfermedad fibroquística del páncreas, mucoviscidosis. Vamos a tener en cuenta las enfermedades o cirugías previas.
¿no es cierto? Como dijimos recién cuando hablamos de la resección del intestino, la edad de comienzo, es decir, si la diarrea crónica comenzó antes de los 3 meses, yo puedo pensar en mucoviscidosis, en déficit congénitos de disacaridasas, o puedo pensar en una clorhidrorrea congénita, en una intolerancia a las proteínas de la leche de la vaca, o algún tipo de inmunodeficiencia. En cambio, si se presenta, por ejemplo, entre los 9 meses y los 2 años, una patología que hay que pensarla de entrada puede ser la enfermedad celíaca. También puede ser el colon irritante del lactante o una enteritis viral que se ha prolongado en el tiempo. Por ejemplo, hay enteritis virales como por ejemplo las provocadas por el rotavirus que pueden prolongarse en el tiempo y provocar diarreas crónicas. O, por ejemplo, la giardiasis intestinal también puede provocar, es un parásito que también puede llevar a la producción de diarreas prolongadas y crónicas. Y después, desde los 7 a 8 años, la deficiencia primaria de lactosa de inicio tardío puede ser, o ya pensar en este caso de las enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es la historia nutricional. Hay que ver si el niño tomó lactancia materna, ¿no es cierto? Si el niño tomó lactancia materna, cuando realizamos el cambio de la lactancia materna e incorporamos la alimentación sólida. Si incorporamos fórmulas, ¿cómo fue la incorporación de fórmulas? Si el niño empezó a presentar síntomas de diarrea luego de la incorporación de las fórmulas lácteas, o cuando incorporamos la alimentación sólida a partir de los 6 meses, siempre nosotros les recomendamos a las madres que la incorporación sólida sea en forma paulatina, para poder ver, ¿no es cierto?, si el niño presenta, ¿no es cierto?, alguna alteración, ¿no es cierto?, alguna patología digestiva, ya sea alguna intolerancia o algún tipo de alergia alimentaria. Por eso siempre hay que estar atento a eso y que la mamá, esté atenta a cada cosa que le incorpore en la alimentación. La historia alimentaria anterior al comienzo de la diarrea y el régimen actual de alimentación. Entonces eso me va a permitir a mí poder darme cuenta, ¿no es cierto?, de si la diarrea está relacionada con alguno de esos factores. Los antecedentes epidemiológicos, como por ejemplo el niño que presenta prolapso rectal, porque el prolapso rectal está muy relacionado con la enfermedad fibroquística del páncreas. Antecedentes heredofamiliares de la madre, el padre o algún hermano con diarrea crónica. Recordemos que la enfermedad fibroquística del páncreas, la enfermedad celíaca, tienen una predisposición hereditaria. Los tratamientos previos, ver si el paciente o si el niño estuvo con tratamientos previos con antibióticos que pueden provocar cuadros de disbacteriosis que se pueden prolongar en el tiempo, prokinéticos o hasta citostáticos que producen lo mismo, ¿no es cierto? Y el examen físico, determinar la curva pondoestatural del niño. Los cuadros de diarrea crónica producen una afectación importante del estado nutricional del niño. Vemos la piel y la fanera, o sea, la curva pondoestatural, acá cuando me refiero, por ejemplo, el peso para la edad, la talla para la edad, o sea, la alteración del peso para la edad me puede estar indicando algo agudo, y la alteración de la talla para la edad me puede estar indicando algo crónico. Y si el paciente tiene afectada la talla y tiene diarrea crónica, yo tengo que pensar en una patología crónica que presente el paciente. La piel y la fanera son donde yo voy a ver en la piel y la fanera signos carenciales. El sudor salado porque en la enfermedad fibroquística del páncreas, por ejemplo, hay aumento del cloruro de sodio a nivel del sudor. El tejido celular subcutáneo, vemos si hay edema, porque eso me puede orientar a ver si las diarreas crónicas, por ejemplo, se debe a patologías perdedoras de proteína, ¿no es cierto? Prolapso rectal, fisuras, dermatitis perineal. El prolapso rectal, como dijimos, está relacionado con la enfermedad fibroquística del páncreas, las fisuras y dermatitis perineales, que están relacionados con la alergia a la proteína de la leche de vaca o la intolerancia a la lactosa. Signos de atopía, eczema, prurigua, urticaria. Si tengo signos de atopía, yo tengo que pensar que hay un proceso alérgico, y dentro de las alergias alimentarias, la alergia a las proteínas de la leche de vaca es una de las principales, a pesar de que tenemos otros tipos de alergias alimentarias. Las afectaciones del aparato respiratorio, rinitis crónica, infecciones respiratorias recurrentes, BOR,
esto hay que prestar bien atención, porque si yo tengo diarreas crónicas y tengo afectaciones del aparato respiratorio, hay muchas patologías que producen diarrea crónica y pueden tener afectación del aparato respiratorio. Entre ellas, la enfermedad fibroquística del páncreas, mucoviscidosis, o también las afectaciones respiratorias de tipo alérgico relacionados con las diarreas por alergias alimentarias, ¿no? El abdomen, el perímetro abdominal, hay determinadas diarreas que producen gran distensión abdominal, por ejemplo, las diarreas osmóticas producen distensión abdominal, meteorismo, la palpación, la percusión, ver signos de ascitis y visceromegalia. El examen físico y los antecedentes, ¿no es cierto?, nos van a orientar mucho acerca de el posible origen de la diarrea crónica. Entonces, existencia o no de eventos iniciales desencadenantes. Profe, Sí. profe, perdón, ¿podría repetir sobre la curva pondo-estatural relacionado al peso y el tallo que era agudo y crónico? Bueno, que eso lo vamos a hacer ahora en un trabajo práctico. Si Dios quiere, pasa, se me ha complicado un poco a mí. El trabajo práctico que vamos a hacer es acerca de eso, de la percentilar a varios niños, y ahí vamos a ver las alteraciones en la tabla, tanto de peso para la edad, talla para la edad. Si yo tengo un niño, ¿no es cierto?, que está afectada, ¿no es cierto?, un niño que está afectado, que tiene una talla normal, ¿no es cierto?, pero que tiene el peso bajo para la edad, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué puedo pensar yo? O sea, que hay un proceso agudo que me ha afectado el peso del niño, pero que todavía no me ha afectado la talla. Pero si yo ya tengo afectación de la talla del niño, no solamente del peso, pero sino que tengo afectación también de la talla del niño, yo ya puedo pensar que acá hay un proceso crónico que ya ha llegado a afectar la talla del niño. Por eso, nosotros cuando hablamos de diarreas agudas o diarreas crónicas, siempre hablamos que el niño con diarrea crónica lo que lo puede matar es la deshidratación. En cambio, el niño con diarrea crónica, lo que lo puede matar o llevar al óbito es la desnutrición, ¿no es cierto? Y las infecciones bacterianas que va presentando debido a la desnutrición, ¿no? No sé si te quedó claro. Hola. Sí, profe, muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, la existencia o no de eventos iniciales desencadenantes, es decir, si hubo una gastroenteritis previa a la diarrea crónica, yo puedo pensar que debe haber habido algún germen, ¿no es cierto? Sobre todo, por ejemplo, los rotavirus, son gérmenes, estos virus producen una afectación importante al intestino que puede hacer que las diarreas se prolonguen en el tiempo, más allá de 30 días. La utilización de antibióticos en forma prolongada, enfermedades hepáticas, ¿no es cierto?, que van a alterar la digestión de las grasas, existencia no de síntomas acompañantes, como ya dijimos, si la diarrea se acompaña de bronquitis recurrente, ¿en qué puedo pensar? Si hay cólicos y sangre en materia fecal, dermatitis perineal intensa, dolor abdominal recurrente. Bueno, todo esto que recabamos nosotros en la historia clínica nos va a orientar sin pedir ningún análisis. Yo recibo al niño en mi consultorio, la madre me relata que tiene diarrea crónica, le hago el examen, recabé todos los datos de la anamnesis, recabé todos los datos del examen físico y yo ya puedo tener una orientación diagnóstica. Por ejemplo, si el niño tiene diarrea crónica y viene con rinitis crónica, bronquitis obstructiva, historia de urticaria, de prurigo, de eczema, cólicos intestinales, ¿en qué podría yo pensar? En una alergia alimentaria. Dentro de ellas, la alergia a las proteínas de la leche de vaca es la más frecuente. O sea, acá estamos viendo una diarrea asociada a un montón de síntomas, ¿no es cierto?, relacionados con procesos alérgicos. Entonces yo debo pensar o sospechar de una alergia alimentaria. Si yo tengo una diarrea crónica, el niño presenta sudor salado,
infecciones respiratorias recurrentes, porque a veces el sudor, ¿no es cierto? Se le siente el gusto, la mamá misma sabe relatar cuando le da besos al niño, ¿no? Que siente el sudor de su piel salado. Tiene infecciones respiratorias recurrentes, la epidemiología de prolapso rectal, con serias alteraciones nutricionales. ¿Qué es lo que puedo yo imaginarme en esa consulta? Que el niño tengo que descartar una enfermedad fibroquística del páncreas, no la puedo dejar pasar. Si yo tengo un niño con diarrea crónica, que tuvo cirugías previas, y bueno, yo puedo pensar en un niño en un intestino corto, una saciega, que los trastornos, la diarrea crónica se debe a un intestino corto, una saciega. Si yo tengo un niño que tiene heces ácidas, porque se le siente el olor a ácido, vómitos, cólicos intestinales, deposiciones acuosas. Recuerden que dijimos que las deposiciones acuosas principalmente se deben a las diarreas secretoras o diarreas osmóticas, ¿no es cierto? Son diarreas abundantes, explosivas. Tiene irritación de la piel perineal porque la materia fecal ácida irrita todo el perineo. ¿Yo qué puedo pensar acá? Yo puedo pensar en una intolerancia a los hidratos, a los disacáridos, vamos a decir. Lo más frecuente es la intolerancia a la lactosa, pero es a la deficiencia de los disacáridos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a pedir yo en ese? Entonces, ¿se dan cuenta que como yo teniendo en cuenta los antecedentes clínicos, lo que yo recabé de la historia clínica y del examen físico, yo ya puedo orientarme, ya puedo tener una orientación diagnóstica del tipo de diarrea? Bueno, entonces, ¿qué voy a pedir? O sea, si bien las diarreas crónicas son patrimonio del especialista, ¿no es cierto? Hay muchas diarreas crónicas que yo las puedo tratar y detectar en el consultorio pediátrico. Entonces, nosotros tenemos una primera etapa. ¿Qué le voy a pedir a ese chico? Yo tengo un montón de sospechas por la clínica y la anamnesis. Entonces, voy a pedir unos exámenes complementarios que se llaman los exámenes complementarios de la primera etapa, que son los que pido yo, que son los que pide el pediatra en el consultorio, no el especialista. Entonces, ¿qué es lo que voy a pedir? Parasitológico directo y seriado de materia fecal, o sea, una serie de análisis en materia fecal. Voy a pedir el parasitológico directo y seriado de materia fecal porque sabemos que hay parasitosis que pueden provocar diarrea crónica. Yo la quiero descartar si tengo un paciente con diarrea crónica, como una giardiasis intestinal, una Strongyloides streptocoli, una entamoeba histolítica. Lo más frecuente en nuestro medio son las giardiasis. Si tiene sangre oculta en materia fecal, ¿no es cierto? Porque la sangre oculta me puede informar desde una parasitosis, desde una enfermedad o sea, me puede estar indicando invasión intestinal por algún germen, o me puede estar indicando una reacción inmunológica que se ha provocado a nivel del hepatocito y lo ha dañado, como ocurre en las alergias alimentarias, ¿no es cierto? Pido un coprocultivo para ver si hay alguna bacteria que está generando la diarrea crónica. Cuerpos reductores en materia fecal, esto lo puedo pedir porque se hace con tiras reactiva, el Clinitest. Esto se pide para descartar las diarreas por mala absorción de los hidratos de carbono. El pH de la materia fecal, recordemos que el pH normal de la materia fecal es de 6, si yo tengo un pH ácido, dijimos que las intolerancias a los hidratos de carbono me acidificaban la materia fecal, entonces si yo tengo un pH ácido, puedo pensar en una intolerancia a los hidratos de carbono. Pido el ionograma de la materia fecal, ¿no es cierto?, para ver si es una diarrea secretora con eliminación de agua y electrolitos. Voy a pedir leucocitos, enterocitos y eosinófilos en materia fecal. Para ver los leucocitos, enterocitos y eosinófilos me sirven, por ejemplo, los eosinófilos en las patologías alérgicas, los leucocitos en las patologías inflamatorias o en las patologías infecciosas. El esteatocrito es un método para medir la presencia de grasa en materia fecal y es un método simple, ¿no es cierto?, que lo podemos pedir nosotros los pediatras en el consultorio. El hemograma, ¿no es cierto?, el hemograma completo, lo que me va a informar el hemograma, ¿no es cierto?, es todas las alteraciones que se producen a consecuencia de la mala absorción, ¿no es cierto? El hemograma, me sirve para ver si hay anemia, si la anemia es microcítica, si la anemia es macrocítica. O sea, yo voy a ver si la anemia es microcítica, puede ser porque hubo la diarrea, la afectación del intestino no solamente me está provocando diarrea, sino que me está provocando la malabsorción del hierro
o si tengo una anemia macrocítica, o sea, hay alguna afectación del intestino que no solamente me está provocando diarrea, sino que también me está provocando la absorción de la vitamina B12 o el ácido fólico, y por eso tengo una anemia megaloblástica. El volumen de sedimentación globular, la PCR, que me informe de cuadros infecciosos o de cuadros inflamatorios. Acá vemos todos los minerales, ¿no es cierto?, puesto que estos se absorben la gran mayoría a nivel de el ilion terminal, el yeyuno ilio, ¿no? El proteinograma por electroforesis, yo voy a poder determinar la albúmina, los niveles de proteína, sobre todo si tengo, ¿no es cierto?, las diarreas perdedoras de proteína, voy a tener una hipoalbuminemia, el tiempo de protrombina, GOT y EPT, que me informa de la función hepática, si hay una alteración a nivel hepática, el ionograma, ¿no es cierto? Y la orina completa, el urocultivo, me puede estar, recordemos que las infecciones urinarias también pueden ser causas de diarrea, entonces descartar una infección urinaria. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que yo voy a pedir en un inicio, en la consulta pediátrica: anamnesis, examen físico, exámenes complementarios de la primera etapa. Todo esto lo puede manejar el pediatra en el consultorio. Entonces, vamos a hacer... Profe, Sí. ¿hay alguno de todos esos exámenes complementarios en materia fecal que sería como más gol estándar? No, cada patología tiene, o sea, cada patología tiene su gol estándar, como por ejemplo, ya lo vamos a ver ahora porque esto sigue, no termina acá. Cada patología tiene su gol estándar. Nosotros acá, yo estoy hablando de generalidades, o sea, por la clínica y la anamnesis yo me oriento hacia una determinada patología. Voy a pedir en un primer momento lo que se llama el primer nivel de estudios complementarios, que son estudios más básicos, pero que estos estudios básicos me van a orientar. Volviendo, por ejemplo, al anterior, el Clinitest es para determinar mala absorción de hidratos de carbono. El esteatocrito es para determinar la mala absorción de las grasas. O sea, ahí tenemos el hemograma, ¿no es cierto? Ya es más general, porque hay un montón de afectaciones del intestino que me pueden afectar la absorción de un montón de sustancias que entonces me van a, o sea, no solamente una determinada patología me va a alterar la absorción, por ejemplo, del calcio, o sea, o del hierro. Cualquier afectación del intestino, sobre todo que afecte el ilion terminal, me puede provocar la mala absorción del hierro, del calcio y de un montón de elementos esenciales, o vitaminas, por ejemplo, vitaminas liposolubles, la mala absorción de vitaminas liposolubles, ¿no es cierto?, me pueden afectar. Entonces, yo ahora en lo que sigue voy a nombrar una serie de estudios que son goles estándar para determinadas patologías. Y la clase siguiente voy a hablar de determinadas patologías donde ya tenemos determinados estudios que son específicos para esas patologías. Esto es como encarar en forma general a un paciente que viene con diarrea crónica a la consulta, ¿sí? Sí. Vamos a hacer Gracias. un análisis. Me llegó el paciente, yo pedí los estudios complementarios del primer nivel, entonces me los trae a los estudios complementarios del primer nivel. Me trae el resultado de las heces. Bueno, ¿qué puedo ver en las heces? El recuento de polimorfos que yo le pedí en las heces, los polimorfos nucleares. Y bueno, puede que los polimorfos nucleares me den positivo o puede que los polimorfos nucleares me den negativo. Si los polimorfos nucleares me dan positivos, yo tengo que ver si esa diarrea, a la presencia de polimorfos nucleares positivos en materia fecal, se debe a un cuadro infeccioso o se debe a un cuadro de alguna inflamación, algún trastorno inflamatorio intestinal. Por lo general, acá tenemos que asociarlo con la clínica, es decir, si yo tengo un niño con fiebre, vómito, diarrea, con polimorfos nucleares positivos en materia fecal, el cuadro es agudo, es muy posible que el cuadro sea infeccioso y puede ser bacteriano o puede ser viral. Pero la presencia de polimorfos nucleares por lo general me orienta a un cuadro de etiología bacteriana, o sea, de diarrea de etiología bacteriana. Entonces,
miro los polimorfos, me dan positivo, pido un coprocultivo. O sea, no siempre se pide el coprocultivo. O sea, el coprocultivo yo lo voy a determinar porque ya tenemos, ya está protocolizado cómo seguir al paciente que presenta una diarrea. Yo lo voy a pedir si el niño está muy comprometido, su estado general está muy comprometido, para determinar a ver si hay alguna causa, algún germen específico que lo está causando. Por ejemplo, el coproparasitológico me trajo. El coproparasitológico puede que dé positivo o puede que dé negativo. Si es positivo, de acuerdo al parásito que tiene, lo trato con, con un antiparasitario y veo la evolución de la diarrea. Veo el pH de la materia fecal. El pH dijimos que me lo informan, un pH normal del intestino es de 6, el pH, veo que el pH puede ser ácido, ¿no es cierto? Menos de 6, un pH de 5,5 por debajo de 5,5, o puede ser un pH normal. Si el pH está alterado, es un pH ácido, ¿qué es lo que puedo pensar yo? Dijimos nosotros que el pH puede estar alterado cuando tenemos una mala digestión de los hidratos de carbono. Pido sustancias reductoras en materia fecal. Yo pedí el Clinitest, pH ácido, Clinitest. El Clinitest puede ser positivo o puede ser negativo. Si el Clinitest me dice que es positivo, yo tengo un pH, diarreas, con un pH ácido, con sustancias reductoras positivas, yo puedo hacer un manejo dietético, ¿no es cierto? Y hacerle la exclusión de esos solutos que le pueden estar desencadenando, en el caso de la lactosa, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. Recordemos que los cuadros de intolerancia a la lactosa en el niño pueden ser transitorios porque cualquier patología que afecte en forma transitoria el enterocito, puesto que como las enzimas que desdoblan los hidratos de carbono son producidas por los enterocitos, las disacaridasas, entonces la lesión del enterocito me puede provocar un cuadro transitorio. Ahora, si el daño es persistente, ¿no es cierto? Eso se va a prolongar en el tiempo. Entonces hago un manejo dietético y veo, le saco, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, le saco la lactosa y veo cómo evoluciona el niño. Veo las heces, las heces grasas tienen ciertas características, son pastosas, amarillentas, grasosas, claras y fétidas. Veo si hay grasa en materia fecal. La grasa en materia fecal se puede medir se puede determinar por el esteatocrito, ¿no es cierto? O que es un método gravitacional, o sea, se procesa un poco de materia fecal, se diluye. El método en sí, o sea, consiste más o menos en la dilución de una determinada cantidad de materia fecal, donde se centrifuga y se ve el sobrenadante y se determina el porcentaje de grasa del tubo, ¿no? O la prueba de Sudán, que esto es visualizar directamente la grasa en la materia fecal. Se coloca una gota de materia fecal en un portaobjeto, se lo tiñe con Sudán y se ve en un microscopio si hay presencia o no. Este es un método directo, si hay presencia o no de grasa en materia fecal. Más o menos cómo se determina esto eso lo hacen los laboratorios, te informan los valores normales, ¿no es cierto? Pero yo, para que ustedes tengan noción más o menos, se ve en el portaobjeto y se hace el recuento de glóbulos grasos. Y se mide. Tenemos glóbulos grasos grandes, medianos, pequeños. Se miden los glóbulos grasos grandes y medianos por campo. Y se dice que lo normal es hasta 3 glóbulos grasos grandes por campo o hasta 10 glóbulos medianos por campo. Si hay más, yo puedo pensar que hay presencia de grasa en materia fecal. Esto, entonces, heces diarreicas, grasa en materia fecal, determinado por las características y por el esteatocrito, prueba del Sudán, me da positivo. ¿Qué es lo que hago? Puedo hacer la prueba de Van de Kammer. La prueba de Van de Kammer es otra prueba más específica, ¿no es cierto?, que me puede determinar, ya es cuantitativa. El esteatocrito es semi-cuantitativo, pero la prueba de Van de Kammer es ya más cuantitativa, me mide la cantidad de grasa que se ha absorbido. Entonces, esta prueba, ¿no es cierto?, me va a determinar si hay o no la presencia de grasa en materia fecal. Entonces, si esta prueba es patológica, puede ser patológica o puede ser normal. Si es patológica, ya paso al nivel 2 de estudio. El nivel 2 es donde yo ya me voy acercando
a estudios más específicos que me van a determinar cuál es específicamente la patología que me está causando esa esteatorrea, ¿no? Lo otro, si hay sangre en materia fecal. ¿Hay sangre en materia fecal? Tengo heces diarreicas con sangre en materia fecal. Puede que sea positivo o puede que sea negativo. Si es positivo, hago cultivo, porque la sangre en materia fecal me puede estar indicando que hay invasión de la mucosa por algún germen, por alguna bacteria, virus o parásito. Hago cultivo. ¿El cultivo me da positivo o me puede dar negativo? ¿Qué pasa si el cultivo me da positivo? Hago tratamiento, porque seguramente, ¿no es cierto?, esa diarrea es una diarrea infecciosa, ¿no es cierto?, que el cultivo me ha dado positivo para algún germen. Pero si es negativa, yo tengo que hacer una dieta de exclusión. ¿Por qué? Porque la sangre en materia fecal no siempre se debe a la afectación o la invasión de la mucosa o el daño de la mucosa por gérmenes, sino también que se pueden provocar reacciones inmunológicas a nivel de la mucosa que la dañan la mucosa. Son las famosas reacciones de hipersensibilidad que se producen el daño de la mucosa, como es el caso de las patologías de alergias alimentarias y entre ellas la alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces yo en este caso, si tengo heces diarreicas con sangre, con cultivo negativo, yo puedo hacer una dieta de exclusión, sacarle las proteínas de la leche de la vaca. En el caso, ¿no es cierto?, de que esté tomando leche de fórmula, pasarlo a una fórmula hidrolizada, o en el caso de que esté tomando leche de la mamá, o sea, la lactancia materna, excluirle a la madre, ¿no es cierto?, todos los alimentos derivados de la vaca, de la leche de vaca, la leche de vaca, el yogur, el queso, todos los lácteos, aún también se dice que la carne de vaca. Si la dieta de exclusión, puede que mejore con la dieta de exclusión. Yo le empecé la dieta de exclusión, mejoró el niño, seguramente un alérgico a las proteínas de la leche de la vaca. O dieta de exclusión, sacarle algún otro elemento del alimento, algún otro nutriente que pueda sospechar yo que sea el causante. La alergia a la proteína de la leche de vaca, dependiendo de la edad, es una de las causas más frecuentes, ¿no? O puede que no mejore con la dieta de exclusión. Si no mejora con la dieta de exclusión, yo tengo que pasar al nivel 2 para buscar hacer otros exámenes más específicos que me indiquen qué patología puede ser la que está causando diarreas con heces sanguinolentas que no se deben a un factor infeccioso, pero que tampoco se debe a un factor inmunológico, como por ejemplo la alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Entonces ahí pasamos a los estudios complementarios que por lo general del nivel 2. Entonces son estudios complementarios más específicos. Y estos estudios complementarios ya son más del terreno del especialista. Pero como ustedes verán, hay muchas cosas que yo puedo hacer antes de que el niño llegue al especialista, ¿no? Dentro de los exámenes complementarios que forman parte de la segunda etapa de estudios que yo voy a pedir para ver qué patología puede ser la que le está causando la diarrea crónica al niño, tenemos, de acuerdo a los datos obtenidos en la historia clínica, yo voy a pedir estudios específicos, como por ejemplo, el examen de parásito y cultivo en líquido duodenal. Hay muchos parásitos que para poder detectarlos, ¿no es cierto?, debemos extraer líquido duodenal y ahí hacer cultivos en medios específicos y determinación de parásitos, ¿no? Si sospecho yo ya de una patología específica, como es la enfermedad celíaca, yo tengo que puedo pedir los anticuerpos, IgA, antigliadina, antiendomicio, antitransglutaminasa. Esto ya lo vamos a hablar en la clase siguiente, que vamos a hablar de las distintas patologías específicas que producen cuadros de diarrea crónica. Entonces, los anticuerpos específicos para, acá la que me había hecho la pregunta de si hay algo específico, si bien la determinación de anticuerpos IgA, antigliadina, antiendomicio, antitransglutaminasa, no son el gold estándar de la enfermedad celíaca, yo lo solicito para orientándome a una posible enfermedad celíaca. El gold estándar de la enfermedad celíaca sigue siendo la biopsia. El test del sudor, si yo sospecho, ¿no es cierto?, de una enfermedad fibroquística del páncreas, o, por ejemplo, la enfermedad
quística del páncreas es muy común que produzca heces esteatorreicas, ¿no es cierto? Y si yo vemos que el paciente presenta una diarrea crónica con heces esteatorreicas, veo una serie de datos que yo recabé en la historia clínica, como los nombré, recién los nombré al comienzo de la charla. Entonces tengo un sudor salado, la mamá le siente un sudor salado, yo pido un test de sudor para descartar una enfermedad fibroquística del páncreas, dosajes de inmunoglobulinas específicas, los test del hidrógeno expirado. El test del hidrógeno expirado es un test, ¿no es cierto?, que es prácticamente específico para la mala absorción de los hidratos de carbono. Es decir, yo hice los estudios anteriores, hice el Clinitest para ver sustancias reductoras en materia fecal que me orienta a la mala absorción de los hidratos de carbono, hice el pH, que un pH ácido también me orienta a la mala absorción de los hidratos de carbono, pero hay test más específicos para ir centralizándolos en que sí o sí es, ¿no es cierto?, una intolerancia a los hidratos de carbono, y puede ser el test del hidrógeno expirado. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Medir la cantidad de hidrógeno que contiene el aliento del paciente. Esto se mide a través de un aparatito que yo tengo una fotito que he puesto después más adelante, que es como para medir la alcoholemia, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a hacer la determinación del hidrógeno expirado. ¿Qué es lo que es el hidrógeno expirado? Lo voy a determinar en el aliento del paciente. El fundamento es que las bacterias intestinales, o sea, todos los solutos no absorbibles, ¿no es cierto?, o sea, los hidratos de carbono que no se absorbió, que pasan al colon, son digeridos por las bacterias intestinales, ¿no es cierto? Descomponen los azúcares liberando, estas bacterias van a descomponer estos azúcares liberando hidrógeno. Y este hidrógeno pasa por difusión al torrente sanguíneo y después a los pulmones, donde es expulsado por la respiración. Y como no hay otra causa de producción endógena de hidrógeno, por lo tanto, lo vamos a captar con ese aparatito y lo vamos a dosar. O sea, proviene de la fermentación de los azúcares no absorbibles por parte de estas bacterias intestinales, que se eliminan a través de la respiración. Para esto el fundamento, bueno, ya voy a mostrar, pero se mide en ayuna, ¿no es cierto? O sea, se hace una primera determinación, ¿no es cierto?, basal en ayuna, y después se le administra el disacárido que yo quiero estudiar, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque no solamente tenemos intolerancia a la lactosa, estudio el disacárido que yo quiero estudiar. Y después voy haciendo determinaciones, ¿no es cierto? Una vez que le incorporo el disacárido a estudiar, voy haciendo determinaciones a partir de ese momento, tomas cada 25 minutos durante el término de 3 horas, y después, ¿no es cierto?, lo comparo con los valores según la edad. Ese es un test, ¿no es cierto? El de hidrógeno expirado es específico para la mala absorción de los hidratos de carbono. Coprocultivos en medios especiales ya para determinar otro tipo de gérmenes que no son habituales, el dosaje de hormonas, hay determinadas hormonas que son causantes, que se pueden provocar a lo largo de todo el tubo digestivo y que son causantes, o no del tubo digestivo, extradigestivo, que son causantes de diarreas crónicas, ¿no es cierto? La biopsia intestinal, que es una de los estudios que, en definitiva, en muchas patologías que producen diarreas crónicas, nos van a determinar la causa específica. Por eso, la biopsia intestinal es el gold estándar de una serie de patologías que producen diarreas crónicas, ¿no? Después, la PPD, para determinar, por ejemplo, la tuberculosis, ¿no es cierto? Podemos tener cuadros, ¿por qué la relación de una tuberculosis con un cuadro de diarrea? Porque la tuberculosis, puede haber tuberculosis intestinal y que puede causar linfangiectasia intestinal, y la linfangiectasia es otra causa de diarreas crónicas, perdedoras de proteínas, y el HIV muy relacionado con las diarreas crónicas. Bueno, entonces, volvemos a hacer un análisis de acuerdo a las características de las diarreas que me puedan orientar acerca de la patología que tiene el niño. Esto es más que todo bien práctico para que ustedes puedan cómo enfocar al paciente que presenta una diarrea crónica. Y entonces, yo voy a ver, por ejemplo, si tengo heces, las heces pueden ser líquidas o semilíquidas, pueden ser de gran volumen,
pueden ser heces mucosanguinolentas, pueden ser heces grasas o esteatoreicas. Si yo tengo un individuo con heces líquidas o semilíquidas, le hago un cultivo, veo que el bacteriológico de materia fecal me da negativo. No tiene polimorfonucleares o células inflamatorias en la materia fecal. Él no tiene sangre, hable de sangre oculta en materia fecal. El copro parasitológico me da negativo. Yo prácticamente descarto que en este paciente haya una patología infecciosa que me esté causando la diarrea, ya sea bacteriana, viral o ya sea algún parásito que me la esté causando. La mamá me dice que tiene esas heces líquidas o semilíquidas son explosivas, espumosas, con olor a vinagre. Le he hecho el primer nivel de laboratorio y me dio un pH menor de 5,5, un pH ácido, un clinic test para medir sustancias reductoras en materia fecal y me da positivo. Y es lo que dijimos, yo puedo pensar en una intolerancia a los hidratos de carbono. Hago el test del hidrógeno expirado, que recién acabo de decir, ¿no es cierto?, que es un test más específico, y me da positivo. Tiene distensión abdominal por la producción de gas, ¿no es cierto?, la digestión de los hidratos de la alteración de la digestión de los hidratos de carbono hay abundante producción de gas, hidrógeno, metano, y tiene la presencia de cólicos intestinales. Yo ya tengo prácticamente el diagnóstico hecho. Esto seguramente es una intolerancia a los hidratos de carbono y hago la biopsia para ver el dosaje de disacaridasas en el intestino delgado, ¿no es cierto? Recordemos que las disacaridasas se encuentran son producidas en el enterocito, ¿no? Si tengo heces líquidas de gran volumen, las heces líquidas de gran volumen, yo puedo sospechar una diarrea de características osmóticas o secretorias, ¿no es cierto? Tengo un bacteriológico negativo, polimorfonucleares negativo, un Adler negativo, un copro parasitológico negativo. Mido la osmolaridad fecal para ver si es una diarrea osmótica, los electrolitos en las heces. Y esto por la característica, yo sospecho que es una diarrea secretora o osmótica. Puede ser posenteritis, puede ser por infecciones intestinales, bacterias, parásitos, los déficits de disacaridasas, las alergias a las proteínas de la leche de vaca o cualquier gastroenteritis alérgica, el síndrome de clorhidrorrea congénita, intestino corto, las inmunodeficiencias primarias, los laxantes pueden provocar diarreas de tipo osmótica o de tipo secretora, tumores, como por ejemplo el ganglioneuroma, el Solingen-Ellison, que ya lo nombré anteriormente. Si tengo heces mucosanguinolentas, bueno, si tengo ese mucosanguinolento, hago un bacteriológico, o sea, el coprocultivo, me da positivo. Polimorfos en materia fecal me da positivo. Sangre oculta en materia fecal me da positivo. Y ya sospecho que esto es infeccioso. Las bacterias, puedo pensar en bacterias que me dan diarrea crónica, la Shigella, la Salmonella, el Campylobacter, para el cual voy a hacer cultivos específicos, ¿no? Si tengo heces mucosanguinolentas, con un bacteriológico negativo, o sea, un cultivo negativo, polimorfo negativo, pero el Adler positivo es lo que dijimos ya anteriormente, que fue un análisis hecho ya previamente en diapositivas anteriores. No hay bacteria, no hay células de inflamación, pero hay sangre, acá hay una reacción inmunológica que me ha dañado el enterocito y que puede ser de tipo alérgica, entonces yo debo pensar en la alergia a las proteínas heterólogas, hago la dieta de exclusión. Si el paciente mejora, como dijimos, yo, ¿no es cierto?, casi que certifico el diagnóstico, pero si el paciente no mejora, debo buscar patologías, otro tipo de patologías, sobre todo las patologías inflamatorias, como pasamos a lo que sigue, es decir, tenemos un bacteriológico negativo, células inflamatorias positivas, sangre positiva en materia fecal, y yo puedo pensar, si no hay bacterias, pero hay células inflamatorias y sangre, en alguna colitis inflamatoria, para lo cual para descartarlo, voy a tener que hacer una endoscopía y biopsia. Estas enfermedades inflamatorias del intestino pueden ser la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la colitis pseudomembranosa. Y si tengo heces grasas, determino la presencia de grasa a través de los estudios como el esteatocrito, Van de Kammer, la prueba de la decilosa. La prueba de la decilosa es una prueba para ver la absorción, o sea, la capacidad de absorción que tiene el intestino. Porque la decilosa
es un azúcar que es muy poco afectado por las enzimas intestinales, ¿no es cierto? Y se absorbe casi así como se ingiere y aparece en sangre y orina. Entonces, si yo logro, o sea, de acuerdo a incorporo la desilosa en el organismo, ¿no es cierto? Le hago que ingiera desilosa. Si la desilosa aparece en niveles normales en sangre y en orina, quiere decir que hay una buena absorción a nivel intestinal. Si la desilosa pasó de largo y no aparece ni en sangre ni en orina, ¿no es cierto? Quiere decir que hay una mala absorción intestinal. Entonces, heces grasas esteatorreica con un esteatocrito positivo, Van de Kammer positivo, o sea, bien claro que acá hay una esteatorrea. El test del sudor normal, puedo ver una enteropatía. Acá hay una enteropatía que me está provocando, no sé, recordemos que no todas las heces grasas van a ser mucoviscidosis, ¿no? Hay un montón de patologías que producen, por ejemplo, todas las patologías que producen insuficiencia de la secreción pancreática me pueden dar, ¿no es cierto?, o alteración de las sales biliares, de la eliminación de las sales biliares, me pueden provocar, ¿no es cierto?, heces esteatorreicas. Entonces voy a hacer una biopsia de intestino delgado para descartar alguna enteropatía que me da heces esteatorreica. Y si el esteatocrito positivo, Van de Kammer positivo, desilosa disminuida, té del sudor positivo, el té del sudor es la determinación del cloro en el sudor, que normal es entre 50 y 60 miliequivalentes por litro. Se hace una corrida por un método, una corrida electroforética a nivel de la piel y se mide la concentración de sodio en ese sudor que se ha provocado por esa corrida electroforética. Más o menos esa es la base de este test. El test del sudor positivo, ahí con todo esto yo puedo pensar que se trata de una enfermedad fibroquística del páncreas. La grasa en materia fecal, recuerda que en el niño, no en cosas, porque la grasa en materia fecal, acá dice, no debe pasar los 3 gramos en 24 horas. Pero no es tan así, depende, ¿no es cierto?, de la edad. Hasta los 3 años, 2,5 gramos en 24 horas. Hasta los 6 años, 5 gramos en 24 horas. Y después de los 6 años, 7 gramos en 24 horas. Entonces, esto ha sido más o menos el enfoque de las diarreas, de las diarreas crónicas. ¿Cómo yo voy a enfocar, cómo voy a encarar el estudio de un paciente que viene con diarreas crónicas al consultorio? Este es un tema muy amplio, muy amplio, pero yo he tratado en lo posible, lo más práctico posible, poder dárselo para que ustedes tengan una... el enfoque que yo le he dado a la clase es más un enfoque pediátrico, no un enfoque de un especialista, ¿no? Este es un aparatito, el aparatito que yo le decía que se usa, uno de los tantos, en el niño, ¿no es cierto?, para medir el hidrógeno expirado, ¿no? El hidrógeno expirado, recordemos que no se puede medir en todos los niños, por lo general nosotros lo podemos medir a partir de los 4 años, se puede los 3, pero a partir más o menos de los 4 años yo lo podría medir. ¿Cuándo interno al paciente con una diarrea crónica? Cuando es un desnutrido de 3er grado y presenta una diarrea crónica, cuando tiene una desnutrición de 1er o 2º grado, pero con una deshidratación de más del 5% que no responde al tratamiento de rehidratación oral, cuando tiene una desnutrición con infección digestiva o extradigestiva que requiere de algún tratamiento específico, cuando presenta edemas, ¿no es cierto?, cuando presenta tetania, o cuando tengo dificultad en el manejo por consultorio externo. Recordar que el paciente que tiene una diarrea crónica muere por desnutrición. El paciente que tiene una diarrea aguda muere por deshidratación si no lo tratamos. A esto yo había puesto un casito clínico al final. Esta es una niña de 5 meses que consulta por diarrea de 45 días de evolución. Al comienzo tuvo diarrea con sangre, fiebre y vómitos. Vayan analizando el caso. Niña de 5 meses que consulta por diarrea de 45 días de evolución.
al comienzo tuvo una diarrea con sangre, fiebre y vómitos. Estuvo internada 7 días, se fue mejorada, pues de 10 deposiciones diarias pasó a tener 5 deposiciones líquidas o semilíquidas sin sangre. Ya no tuvo sangre, ya no vomita, se alimenta con leche sin lactosa hace 15 días, pero no tuvo mejoría. Ha perdido 400 gramos de peso desde el comienzo de la enfermedad. ¿Cuáles son las hipótesis diagnósticas? ¿En qué puedo pensar yo en esta niña? ¿Qué estudios complementarios solicitaría? Bueno, esto si no lo podemos hacer a través de esta plataforma, yo les dejo este caso clínico y después lo van a subir a ¿cómo que se llama? No, el foro. Lo van a subir el foro. Entonces, analicen este caso y van a subir ustedes al foro cuáles son las hipótesis diagnósticas que ustedes pensarían en esta niña, como yo la presenté, y qué estudios complementarios les solicitaría. ¿Estamos? Bueno, después de tantas peripecias he podido terminar la clase. Perfecto. Voy a ver alguna duda que tengan, algo que quieran preguntar. Negro, ¿vos querés preguntar algo? No, solamente, ¿Agregar? bueno, no, hacer hincapié en lo que vos dijiste al principio, que una buena historia clínica, digamos, un interrogatorio exhaustivo, al igual que un buen examen físico, orienta bastante, digamos, a la etiología de la diarrea crónica. Y luego, obviamente, después de ese examen físico y ese interrogatorio, bueno, uno se va orientando y va pidiendo este laboratorio o estos análisis de la primera etapa que dijiste, y después lo van complejizando de acuerdo al resultado que vayan teniendo, ¿no? Bien, una linda clase, doctor. Bueno, gracias, Negro. Espero que la hayan aprovechado. Vamos a aprovechar ahora, Negro, para decir de que este fin de semana yo voy a tratar de subir ya está todo armado, listo para subir, nada más que yo he tenido una serie de inconvenientes durante esta semana que vos estás en conocimiento, Negro, y que no me han permitido subirlos ya a el campo virtual, pero prometo que entre esta noche y mañana los voy a subir al campo virtual, así hacemos el primer trabajo práctico para que lo vamos a tratar de hacer realmente como si estuviésemos en el consultorio, pero a través de la plataforma y charlándolo, intercambiando, o sea, bien interactivo con los chicos. Bueno, si no hay dudas, si nadie quiere preguntar nada, vamos a dar por terminada la clase. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los chicos por la paciencia y a los docentes que nos acompañaron. Buen fin de semana para todos. Gracias.